Bueno, seguimos entonces con la clase 2, la parte 4 de esa clase, siempre dentro de la unidad 2. Les aclaro que estoy grabando una segunda versión de esta parte de esta clase porque en la primera versión que llegué a publicar había un pequeño error que no quiero que quede ahí. Bien, estábamos hablando de los ésteres carboxílicos y acá los ésteres carboxílicos yo se los planteo como moléculas que pueden ser hidrolizadas, pueden sufrir hidrólisis, liberando ácidos carboxílicos y alcoholes. En muchos libros de texto van a ver lo opuesto, o sea, lo mismo dicho de la manera opuesta, que los ésteres son moléculas que son producto de la condensación de ácidos carboxílicos y alcoholes. ¿Tá? Es expresar lo mismo en direcciones opuestas. ¿Por qué nosotros preferimos expresarlo en esta dirección, como en términos de la hidrólisis y no de la condensación? Por un tema que les voy a explicar a continuación. Primero vamos a repasar lo que es una hidrólisis y lo que es una condensación por las dudas. Las hidrólisis son reacciones en las cuales moléculas un poco más grandes se dividen en moléculas, se parten, digamos, en moléculas más chicas, y en ellas participa una molécula de agua, cuyos átomos, los de la molécula de agua, van a parar a las dos moléculas más pequeñas que se forman. ¿Verdad? Este oxígeno pasa a ser este oxígeno de acá, y estos dos hidrógenos son este y este de las moléculas que se forman, del ácido carboxílico y el alcohol que se forman en este caso. Las condensaciones son las reacciones opuestas, son reacciones donde dos moléculas más pequeñas se juntan dando una molécula más grande y al hacerlo liberan una molécula de agua. Sufren hidrólisis, no solo los ésteres carboxílicos, hay una serie de grupos funcionales químicos que pueden sufrir hidrólisis y eso lo vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El medio biológico en particular es un medio donde, como ya dijimos, hay mucha agua. Generalmente estamos en soluciones acuosas relativamente diluidas. En una solución acuosa diluida, la concentración de agua es más o menos 55 moles por litro. Eso es mucho. Si pensamos que de las biomoléculas que sea que estemos estudiando, ¿verdad? Va a haber concentraciones que típicamente van a ser milimolares, micromolares o incluso menos. Entonces el agua es un reactivo muy abundante. Entonces, por lo que ustedes saben nomás de equilibrio químico y a nivel cualitativo, sin tener necesidad de hacer cuentas, se darán cuenta que cuando hay una gran concentración de uno de los reactivos, el equilibrio se desplaza hacia los productos, hacia la derecha. Dicho de otra manera, en el medio biológico, por la gran concentración de agua, lo que es favorable termodinámicamente es la hidrólisis y no la condensación. Por eso, nunca en condiciones biológicas los ésteres carboxílicos se sintetizan por una reacción de condensación directa, ácido carboxílico más alcohol da éster. Esto es posible, sí, pero ocurre en muy poquitas moléculas en la población total de moléculas, porque el equilibrio acá, por la gran cantidad de agua, está desplazado hacia la derecha. ¿Está? Dicho sea de paso, en el laboratorio de química orgánica, excepto en condiciones bastante particulares donde se excluya el agua, la formación de ésteres, la síntesis de ésteres, tampoco se hace en general directamente a partir de ácidos carboxílicos y alcoholes, sino a partir de otros derivados de ácidos carboxílicos. Volviendo al medio biológico, la síntesis biológica de ésteres ocurre por caminos más indirectos, más complejos y no por reacción directa, no por condensación directa de ácido carboxílico y alcohol. Después de pronto van a ver algún ejemplo de eso más adelante cuando del metabolismo. Esta idea general de que las reacciones de hidrólisis son favorables en el medio biológico y las reacciones de condensación no son favorables, se aplica no solo a los ésteres carboxílicos, se aplica a todas las biomoléculas, debería decir mejor, a todos los grupos funcionales químicos presentes en biomoléculas que pueden sufrir hidrólisis o que pueden sufrir condensación. Siempre las hidrólisis, al haber mucha agua, son favorables, las condensaciones no son favorables. Bien, redondeemos entonces el grupo éster, ¿verdad? Es un grupo que en condiciones biológicas no es significativamente ácido ni básico. Es un grupo que es
razonablemente polar, pero tiene una hidrofilicidad, digamos, una afinidad por el agua que no es tan alta tampoco, porque no tenemos acá dadores de enlace de hidrógeno, ¿verdad? En comparación con el alcohol, que tenía aceptador y dador de enlace de hidrógeno, acá. Y en comparación con el ácido carboxílico, que también tiene aceptadores y dadores de enlace de hidrógeno. Y además el ácido carboxílico tiene capacidad de ionizarse, ¿verdad? De sufrir equilibrio ácido-base, y ya la forma ionizada se vuelve más hidrofílica todavía que la forma no ionizada. Entonces, el éster, vamos a ver después cuando veamos determinadas biomoléculas, triacilglicéridos, no es un grupo funcional químico que aporte una gran hidrofilicidad a la molécula, ¿verdad? Pero algo aporta sin duda. Bien, seguimos con grupos funcionales químicos, pasamos a grupos funcionales químicos que tienen nitrógeno. Y los más sencillos de estos son los que se llaman las aminas. Las aminas son grupos funcionales químicos donde tenemos un átomo de nitrógeno formando tres enlaces covalentes con dos hidrógenos y una cadena carbonada, un hidrógeno y dos cadenas carbonadas, o bien tres cadenas carbonadas. Aminas primarias, se dice, secundarias y terciarias. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Esto es un ejemplo de una amina primaria, un ejemplo de una amina secundaria, un ejemplo de una amina terciaria, un ejemplo de una amina secundaria cíclica. Las aminas son polares, puesto que tenemos enlaces covalentes polares nitrógeno-carbono, nitrógeno-hidrógeno. Y además, muy importante, las aminas hacen equilibrio ácido-base, ya las mencionamos cuando estábamos hablando en general, de ácidos y bases, ejemplos de ácidos y bases. Las aminas son básicas. En el medio acuoso aceptan protones del agua, ¿verdad? Y pasan a dar una forma positivamente cargada, así, en la cual, fíjense ustedes, el átomo de nitrógeno, en vez de formar los típicos 3 enlaces covalentes, está formando 4. Lo que pasa es que a ese átomo de nitrógeno, le falta un electrón, de alguna manera, porque está formando un enlace covalente dativo con un protón, si se acuerdan de secundaria. ¿Tá? Puesto que le falta un electrón, puede dar 4 enlaces covalentes en vez de 3. Esta forma positivamente cargada de la amina se suele denominar amonio. Hay cierta ambigüedad, sí, con la molécula inorgánica amonio NH3, ¿verdad? Esto es un grupo amonio, que no es más que el grupo, la forma protonada cargada de la amina, un grupo amonio, en una molécula carbonada, en una molécula orgánica. Lo importante acá es que la amina es básica, es débilmente básica, ¿verdad? La constante de basicidad o de acidez depende de la amina en particular que se trate. En el agua establece un equilibrio ácido-base de esta manera entre la forma neutra y la forma protonada que tiene una carga positiva. Similar a cosas que dijimos antes, cuando vamos a representar una biomolécula que tiene un grupo amina, la podemos representar en la forma neutra o en la forma cargada, amonio, y es indistinto, porque en el medio acuoso ambas formas van a estar en equilibrio, y cuánto haya de una en relación a la otra dependerá del pH de ese medio, y ese pH dependerá del conjunto de moléculas con capacidad amortiguadora, con capacidad buffer, que haya en ese medio y a qué pH esté en definitiva fijado ese buffer, digamos. Entonces, las aminas son polares, tienen capacidad de aceptar y dar enlaces de hidrógeno en general, excepto las aminas terciarias que como no tienen el hidrógeno unido a N, no tienen capacidad de dar enlaces de hidrógeno, pero las otras sí. Las aminas son básicas y se protonan, cualquiera de ellas, primaria, secundaria o terciaria, se protonan para dar estas formas positivamente cargadas que les llamamos amonios orgánicos, digamos. Bien,
Luego viene el siguiente grupo funcional químico importante en biomoléculas, que es el grupo amida. No amina con N, sino amida con D. Las amidas pueden ser considerados grupos funcionales químicos que se hidrolizan liberando ácidos carboxílicos y aminas. O pueden ser considerados también grupos funcionales químicos productos, yendo para la izquierda acá, de la condensación de ácidos carboxílicos y aminas. Esto es muy similar a lo que hablé recién para ésteres carboxílicos, solo que para ésteres carboxílicos acá teníamos un alcohol y ahora tenemos una amina. ¿No? Otra vez lo mismo, lo que es favorable es la hidrólisis. En el medio acuoso la condensación no es favorable, por lo tanto las células no sintetizan amidas por reacción directa entre ácidos carboxílicos y aminas, sino por caminos más complicados. Acá tienen algunos ejemplos de amidas, ¿verdad? Lo que tenemos en común siempre es el C doble enlace O sea el carbonilo, unido al nitrógeno. Y ese nitrógeno unido a átomos de hidrógeno y o carbono, y o a cadenas carbonadas, ¿no? Si planteamos la hidrólisis, por ejemplo, de esta amida que está acá en el medio, la hidrólisis se da acá, se libera CH3COOH, ácido etanoico o acético, y por otro lado se libera CH3NH2, una amina primaria, porque tiene NH2. Si planteamos la hidrólisis de esta otra, ¿tá? Se libera por un lado también ácido acético y por otro lado CH3NH, una amina secundaria, o sea que hay amidas derivadas de aminas primarias y de aminas secundarias. Si planteamos la hidrólisis de esta otra, se libera de vuelta ácido etanoico o acético y del otro lado se libera NH3, el amoníaco inorgánico, porque también hay amidas derivadas del amoníaco. Bueno, el grupo amida es polar y es más polar que el grupo éster. Es más polar que el grupo éster porque tiene capacidad de dar enlaces de hidrógeno además de aceptar. Tiene aceptador acá y dador acá. ¿tá? Y esa capacidad de dar y aceptar enlaces de hidrógeno después vamos a ver cuando estudiemos proteínas, que es bien importante en la estructura de las proteínas que incluyen grupos amida. El grupo amida en condiciones biológicas no es significativamente ácido ni básico. Bueno, y habiendo visto los principales grupos funcionales químicos en los que nos tenemos que apoyar, después vamos a tener que ver alguna cosa más, podemos entrar a introducir las cuatro grandes clases de biomoléculas, las cuatro grandes clases de biomoléculas que hay en las células, que son los azúcares, los lípidos, los aminoácidos y proteínas, y los nucleótidos y ácidos nucleicos, ¿verdad? Estas cuatro grandes categorías. En este diagrama muy sencillito, para cada una de esas cuatro grandes categorías, ¿verdad? Las moléculas están divididas en lo que ellos llaman acá unidades de construcción de la célula a la izquierda y grandes entidades celulares a la derecha. Eso, dicho de manera sencilla y aplicado, por ejemplo, a los azúcares, significa moléculas chicas y moléculas grandes, monómeros y polímeros, monosacáridos a la izquierda y oligo y polisacáridos a la derecha. Para los aminoácidos y proteínas, más o menos lo mismo, los monómeros, las moléculas chicas, que son los aminoácidos a la izquierda, y del lado derecho, bueno, podríamos incluir los péptidos, después vamos a definir bien lo que son péptidos, y las proteínas. Para los nucleótidos, a la derecha los monómeros, que justamente se llaman nucleótidos, y a la derecha los polímeros o ácidos nucleicos. Entonces, moléculas chicas que se juntan covalentemente para dar oligómeros y polímeros. Ahora, eso no se aplica tal cual para los lípidos. Y por eso es que en vez de escribir acá monómeros y polímeros, en este diagrama que viene del libro de texto usan estas definiciones más vagas que son unidades de construcción de la célula y grandes entidades celulares, porque los lípidos tienen moléculas chicas y vamos a ver en un momento tienen agregados grandes de moléculas chicas, pero no forman verdaderos polímeros. Voy a retomar eso en la otra parte, en la otra grabación, en la otra parte de esta clase.